Creo yo que en el caso de la Tamara y en el caso de Gabriel, lo que hay es que es como que se subestiman estas condiciones y se tienden como a minimizar, y en términos legales o de cobertura, ya entrando directamente en ese tema de fondo. Gabriel, ¿cómo lo ves tú? ¿Sientes que hay como no solo un estigma, no solo como una vieja creencia de que son cosas pequeñas, sino que también hay una suerte como de subestimarlo, digo, como especialidad médica, como en términos de cobertura, como algo más de fondo, ¿no? El problema psiquiátrico, el problema mental. O sea, creo que eso es tremendamente importante y por eso como equipo de Diputación hemos definido que una de nuestras prioridades, además de infancia y descentralización, va a ser la salud mental durante el periodo que nos queda. No solamente en visibilizarla y en ayudar a desestigmatizarla, sino también en legislar para que justamente lo que tú señalas, esta discriminación que se produce hacia la gente que padece algún tipo de enfermedad mental institucional, porque no es solamente social del buena onda, sino del que te palmotea la espalda, sino también son las ISAPRES que te rechazan las licencias y el COMPIN que confirma el rechazo. Claro. Es FONASA que tiene una cobertura absolutamente insuficiente para poder tratar una enfermedad mental. Son los hospitales que no tienen unidades de psiquiatría, pero todos tienen unidad de cardiología, pero no tienen unidad de psiquiatría. Y la sociedad que también castiga esa fragilidad, ¿no? Pienso en un jefe como, ya, me está ahí abajo, pero pienso además en la queja de los chiquillos que están estudiando este fin de semana y levantaron la mano diciendo, ¿sabes qué? Estamos sometidos a un exceso académico brutal, y salieron mucha gente diciendo, hoy estos millennials se quejan por todo. O sea, qué pena que uno que estudió antes creyó que esta ética del café con Coca-Cola era normal, digamos, de no dormir, digamos, de estar sometido a una presión desmedida, digamos. Yo creo que hay una nueva conciencia. ¿Ustedes lo ven de la misma manera, no? ¿Qué ves tú, Tamara? Yo creo que el mundo en el que estamos viviendo hoy en día nos está llevando a mayor estrés, a mayores cuadros de depresión, estamos como ciudadanos sobreexigidos. Y por supuesto que eso puede terminar en una depresión y puede terminar en suicidio y puede terminar muy mal. ¿Sabes lo que pasa? Que las cifras son tan irrisorias. Hace no 3 semanas tuvimos un programa aquí contando que éramos el segundo país más feliz de Sudamérica, según la Universidad de no sé dónde. Después nos enteramos que están agotados los Rabotriles, los Alprazolam, los Clothiazepam en las farmacias. Algo no calza. Nos enteramos que nuestros niños empiezan a ser medicados desde muy pequeños. Entonces, ¿cuál es la verdad, Alberto? Por lo menos en Chile. Yo creo que en Chile hoy día el tema salud mental es la mayor crisis sanitaria que ha tenido el país en los últimos años, sin ningún tipo de duda. Y que va en aumento. Y que va en aumento. Hoy día 1 de cada 4 chilenos tiene una enfermedad de salud mental. Es la primera causa de licencia médica desde el año 2008 y la gente trata de decirte, mira, las licencias son falsas. A mí me han rechazado licencias de pacientes hospitalizados. Ni siquiera en el fondo que uno diga, mira, está en la casa. Entonces, cuando uno ve que el problema es tan estructural, hoy día yo estaba revisando la encuesta de endeudamiento familiar, que apareció que el 73% de los chilenos, o sea, la gente le llega a su sueldo y el 73% de su sueldo está dedicado ya a la deuda. O sea, se lo consumió. Les queda 26% de su sueldo. Va a sobrevivir. No hay posibilidad, para pagar un psiquiatra. no hay posibilidad que alguien pueda estar bien si sabe que trabaja solo para pagar deudas. Tenemos lo mismo con los niños. Los niños hoy día tienen de los peores indicadores de salud mental a nivel mundial. El año pasado salió un reporte de 24 países del mundo que se hizo. Nosotros fuimos los peores de los 24. Uno hubiera esperado que después de ese estudio se hubiera generado una gran conmoción nacional. Nosotros tenemos a nuestros niños reventados, donde nosotros le hicimos una jornada escolar completa, donde en el fondo les prometimos que le íbamos a aumentar la jornada para que no tuvieran tareas escolares, para que tuvieran más teatro, tuvieran más danza, se desarrollaran, y en la práctica eso no pasó. Los niños hoy día tienen más exigencia, los papás tienen más exigencia, se instaló esto del 24/7, entonces cuando tú vas a una entrevista de trabajo te preguntan, bueno, ¿tu disponibilidad es 24/7? ¿Qué significa 24/7? No, espérate, doctora, ¿por qué cresta uno tiene que estar 24/7 en una pega? O sea, a no ser que sea efectivamente un médico de urgencia, un bombero. Uno no tiene que estar 24/7 en la pega. Muchas veces para las mujeres es el doble de complicado porque tienen en la pega que demostrar más que el hombre. Y estar en la casa no hay tiempo. Y cuando te embarazas en la pega, se enojan. No, muchas veces porque eres un cacho. Y como el trabajo reproductivo no se entiende, o sea, o todavía no hay una corresponsabilidad en el trabajo reproductivo, no solamente de la crianza, sino del cuidado de los adultos mayores, el cuidado de los enfermos, el mantenimiento del hogar, sino que esas tareas malamente, culturalmente, recaen principalmente en la mujer en Chile. De hecho, había una encuesta de cuánto tiempo le dedican los hombres y las mujeres al hogar y es mucho mayor el porcentaje de las mujeres. Para las mujeres es doblemente complicado. Ahora,
¿Qué es lo que nos dice esto también? Que acá el problema es multisectorial. Esto no se soluciona multidimensional, no se soluciona solo desde políticas enfocadas específicas en la salud, sino que también tiene que ver, por ejemplo, con la jornada laboral. El proyecto que presentó Camila Vallejo de reducir la jornada laboral a 40 horas, que es tremendamente interesante y apunta también en esta línea. O la necesidad de tener 4 semanas de vacaciones, de las cuales a lo menos 3 sean seguidas, porque recién en la tercera semana se empieza a descansar. Oye, hay gente que no se las puede tomar, aunque existan, porque tienen miedo a perder el trabajo. Exactamente. Y hay gente, gente que ha sido Lo que pasa es que despedida estamos y no- normalizando eso. Sí. Que la gente no se atreva a tomarse su derecho a vacaciones, que es un derecho legal que tenemos todos, o la licencia. Déjame hacerte una pregunta, Alberto. ¿Qué porcentaje de las enfermedades en Chile ocupan las enfermedades que tienen que ver con la salud mental? Hoy día ocupan el 25% de la carga de enfermedad. O sea, de todas las enfermedades que hay, 1 de cada 4 es salud mental. Y para hacer una noción, es tanto el estigma que, por ejemplo, yo hago una licencia y parto diciéndole a mi paciente que se la van a rechazar. O sea, le digo, mire, yo le voy a hacer esta licencia no te van a creer. y esta licencia usted se la van a rechazar. Cuando usted se la rechacen, usted me la va a traer a mí y yo voy a hacer un informe y ese informe también se lo van a rechazar. Entonces ahí vamos a hacer un segundo informe. Y entonces usted tiene que saber que va a tener por lo menos un mes y medio sin de sueldo. trámite. Además en su depresión va a estar sin sueldo. Y esta es la condición en la que vivimos. Entonces, hoy día, cuando yo cuento un poco lo que hace, la gente dice, no, pero es que usted miente, la gente va y va a pedir una licencia porque quiere descansar. No, la gente está reventada. Sí. La gente está reventada con razón. Como bien decían, la gente no se toma las vacaciones. El mínimo, como decía Gabriel, son 3 semanas, el mínimo para poder descansar. Una persona se tomó 2 semanas y no sirve. Seguidas, como dice Seguidas, Gabriel. 3 semanas seguidas. Alberto, bueno, justo escuchábamos de fondo a Chris Cornell, un cantante tremendo que se suicidó por depresión, digamos. Me quedó sonando su voz ahí de fondo. Pero si entramos directamente a las razones, porque a lo mejor se instala como una suerte de cliché respecto de que lo que significa, por ejemplo, esa cosa muy centralista, vivir en Santiago, en la urbe, ¿no? Las 2 horas en el Transantiago, qué sé yo, la cantidad de horas que uno trabaja. Pero las razones de fondo de por qué hay tanta gente con problemas de salud mental tendrán que ver también con la soledad. Pienso, por ejemplo, en los índices altos que existen en Chile de suicidio de adultos mayores. Lo mal, O sea, de hecho, la población que más se nos suicida en Chile son los adultos mayores. Bueno, ¿cuál es la explicación más de que fondo, siempre- crees tú? Las razones más de fondo. Porque uno podría, insisto, pensar en la cosa, vivir en la gran ciudad. A ver, Pero parece que hay algo más. tomemos el caso de los adultos mayores, que yo creo que es el más brutal. En un mundo hoy día donde el foco está en el hacer, Sí. yo te diría que la gran cantidad de depresión en los adultos mayores parten post-jubilación. La persona se jubila y no sabe queda cómo nulo. desarrollarse con su vida. Sí. Ha tenido 40, 50 años en que solo ha trabajado. Nunca se ha hecho preguntas básicas respecto a qué lo hace feliz, o en qué se quiere desarrollar, o qué va a hacer después. Alberto, eso está muy bueno. Eso significa que no tiene necesariamente que ver con exceso de trabajo, sino que es como una cosa más de fondo, que es como una. O sea, lo que pasa es que, por una eso te digo, ausencia es multifactorial, pero- prioridades. Y el valor del ocio está absolutamente mirado en menos. Entonces, cuando dices como ya el trabajo es el único sentido de la vida. Ese rato de no porque hacer nada. y ya no soy productivo. Qué buena eso. Ya no soy productivo y por lo tanto ya no valgo para esta sociedad, que es una sociedad muy enfocada en el éxito, en el consumo y en el producir. Pero ¿sabes lo que pasa, Gabriel? Que Y- al final y estamos ahí- criando niños que van a ser los más ricos del cementerio. Y ahí, Sí. bueno, Sí, tú lo pues. dijiste, Qué buena, y ahí buena, hay- buena forma de decirlo. ¿Cachai? y ahí hay otro problema que también se asocia con lo que estaba diciendo Alberto, que tiene también bien con la precariedad a la que llegan a la última etapa de su vida los adultos mayores. Y hablar de las pensiones. Que tiene que ver justamente con las Cobertura pensiones, médica. El con empobrecimiento. el Las sistema enfermedades. de seguridad. No, en Chile no hay sistema de seguridad social. Las FP no son un sistema de seguridad social. No, sin duda Son que- un sistema de ahorro obligatorio, de ráscate con tus propias uñas, de compite con el otro. Entonces, por eso el cambio es estructural y por eso este es un problema político de fondo. No es un problema que se resuelva solo desde la técnica, sino que también hay que tener una posición política respecto del tipo de sociedad que queremos construir. Una individualista, competitiva, en donde tú le tengas que ganar al vecino para decir soy mejor que tú, o una más colaborativa, en donde los espacios de comunidad primen por sobre la competencia individual. Yo, por supuesto, opto por lo colaborativo, lo comunitario, y eso se expresa políticamente también. No es un debate aséptico en términos políticos y eso también es importante.